Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! ¿Alguna vez te has sentido como un guardián de la verdad, con la urgencia de susurrarla solo a los elegidos? Felicidades, acabas de caer en la trampa más elegante del ego espiritual. Es como intentar guardar un rayo de sol en el bolsillo, ¿no? Si te resuena esta idea, si sientes que hay algo más allá de lo que te han contado, quizá valga la pena que más personas descubran este mensaje. Un simple gesto puede ayudar a que esta conversación llegue a quienes la necesitan. Fíjate, el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio. Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Dicen que hay secretos tan profundos que solo los despiertos pueden entender. Pero, ¿y si el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio? ¿Alguna vez te has sentido como un guardián de la verdad, con la urgencia de susurrarla solo a los elegidos? Observa cómo todos los patrones anteriores son solo ecos de esta herida fundamental. La superioridad moral de la que hablamos antes es el intento del yo, separado de inflarse, de sentirse más grande y valioso al compararse con otros. Si crees que eres una gota solitaria, ¿no querrías ser la gota más brillante, la más pura, la más despierta? Es un juego de estatus que solo tiene sentido si crees que hay otros de quienes diferenciarte. La búsqueda incesante es el yo, separado intentando completarse, buscando fuera lo que cree que le falta. Si te sientes incompleto, si crees que hay un tú, que necesita ser llenado, entonces por supuesto pasarás tu vida buscando el tesoro, el gurú, la experiencia que finalmente te haga sentir entero. Pero el río nunca busca más agua, simplemente es agua. La perfección espiritual es el yo, separado intentando encajar en un molde ideal, temeroso de mostrar sus sombras porque cree que eso lo hará menos digno, menos espiritual. Es como si una parte del río decidiera que solo quiere ser la parte cristalina, negando la existencia del lecho fangoso o de las ramas arrastradas por la corriente. ¿Puede el río ser imperfecto? Es una pregunta absurda, ¿no? El control sobre la vida es el yo, separado aferrándose desesperadamente a la ilusión de que puede dirigir el flujo, de que puede dictar el camino del río. Felicidades, acabas de caer en la trampa más elegante del ego espiritual. Si esto resuena contigo, te invito a suscribirte, porque juntos vamos a desvelar cómo esta mentalidad de secretos es precisamente lo que oscurece la verdad más simple. Imagina por un momento un río majestuoso, caudaloso, que fluye desde las montañas hasta el océano. ¿Acaso el río se preocupa por guardar su agua, sus secretos de fluidez, o su camino? ¿Se detiene a pensar si debería compartir su caudal solo con las orillas más dignas o los peces más iluminados? No, el río simplemente se adapta. Se entrega a su curso con una gracia ininterrumpida, su existencia es su propia manifestación, un eterno presente que no guarda nada, sino que lo ofrece todo. Cada gota de agua, ¿cree que posee el secreto de ser el río entero? ¿O acaso se da cuenta de que ella misma es el río, sin necesidad de poseer nada, solo fluyendo? La vida, amigos míos, es mucho más parecida a este río de lo que nos gusta admitir. Es un flujo constante, abundante, que no necesita ser retenido o secretado. Intentar guardar sus verdades, es como si una gota de agua intentara guardar el secreto de ser mojada. Es absurdo, ¿verdad? Y sin embargo, nos tomamos tan en serio ser guardianes del río, que olvidamos que somos parte del agua, que somos el flujo mismo. Quiere evitar los rápidos, los obstáculos, las sequías. Siempre está maniobrando, siempre planificando, siempre resistiendo la inmensa, innegable corriente de la existencia. Es un intento agotador de ser el titiritero de un universo que no necesita títeres. Y la verdadera felicidad, como un estado constante, ¿no es eso el yo separado intentando construir una fortaleza emocional inexpugnable? Quiere vivir solo en la cima de la ola, negando que las olas suben y bajan, que la vida es un ciclo constante de alegría y tristeza, de expansión y contracción. Quiere ser el río, pero solo en su momento más sereno, sin el rugido de la cascada o la calma del remanso. La renuncia al mundo es el yo, separado intentando trascender el juego al abandonar el tablero.
Cree que al negar el cuerpo, las posesiones, las relaciones, finalmente se liberará. Pero el río no renuncia a sus orillas, a los peces que nadan en él, a los árboles que beben de su caudal, todo es parte del río, todo es el río mismo. Intentar separarse es un acto de autoamputación espiritual, finalmente el secreto de la identidad espiritual. Este es el yo separado creando una nueva, más sofisticada máscara. Ahora soy un ser espiritual, se dice a sí mismo, soy más consciente, más evolucionado. Pero ¿quién es ese yo que se atribuye esos títulos? Este río cósmico no hace distinciones. Fluye por llanuras y desfiladeros, alimenta árboles y sacia la sed de animales sin pedir nada a cambio. Su sabiduría no se oculta, se manifiesta en cada meandro, en cada corriente, en cada gota que se evapora para volver a caer. La vida es un juego cósmico olvidado, y nosotros, con nuestra seriedad y nuestra necesidad de proteger lo que creemos haber descubierto, nos convertimos en los únicos que no disfrutan de la partida. A lo largo de este viaje, vamos a explorar 7 patrones, 7 secretos, que irónicamente, nos alejan de la verdad más sencilla. Son trampas sutiles de la mente, velos que hemos tejido nosotros mismos, y que nos impiden reconocer la completitud que ya somos. Si alguna vez te has sentido presionado por ser más espiritual, por alcanzar un estado inalcanzable, o por guardar una verdad solo para ti, quiero que sepas que no estás solo. Es una experiencia humana, una de las muchas capas de este juego. Pero la promesa de liberación reside en comprender que esta mentalidad de secretos es precisamente lo que oscurece lo obvio. El despertar no es una transformación de lo que eres, sino el reconocimiento de lo que siempre has sido, inalterado por cualquier secreto o conocimiento externo. Así que, si estás listo para desvelar estas ilusiones, y permitir que tu propia esencia fluya sin resistencia, acompáñame. Es la misma voz antigua, solo que con un nuevo disfraz, intentando ser especial en el ámbito espiritual. Es la gota de agua que se proclama la gota más espiritual del río, sin darse cuenta de que todas las gotas son el río. El patrón más profundo entonces no es ninguno de estos secretos, sino la creencia en la existencia de un tú, que puede guardarlos, poseerlos o no. Es la ilusión de la separación. Y si el tú que busca, el tú que sufre, el tú que desea despertar, es precisamente la ilusión de la que necesitas despertar. Hubo una vez un sabio que, a punto de morir, reunió a sus discípulos y les dijo: He pasado toda mi vida buscando la verdad. He meditado en cuevas, he ayunado en desiertos, he estudiado textos antiguos. Y ahora al final, he encontrado el secreto. Los discípulos se arrodillaron, ansiosos. El sabio sonrió y dijo: El secreto es que no había nada que buscar, la verdad siempre estuvo aquí, en cada aliento, en cada instante, en el silencio entre mis pensamientos. Yo era el buscador, y el buscado era la misma conciencia que me hacía buscar. Esta es la paradoja cósmica. El problema no es que estés dormido, sino que crees que hay un tú, que tiene que despertar, porque el primer secreto que nos impide realmente fluir, es la noción de la superioridad moral o intelectual. Es la idea absurda de que, por tener un tipo particular de conocimiento, uno es intrínsecamente mejor o más avanzado que otros. Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Dicen que hay secretos tan profundos que solo los despiertos pueden entender. Pero, ¿y si el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio? ¿Alguna vez te has sentido como un guardián de la verdad, con la urgencia de susurrarla solo a los elegidos? Felicidades, acabas de caer en la trampa más elegante del ego espiritual. Imagina un río, fluyendo sin cesar. ¿Acaso el río guarda su agua? ¿Sus secretos de fluidez? ¿Su camino? El río simplemente es, se adapta, se entrega a su curso. Cada gota de agua es el río en sí misma, sin necesidad de poseer el secreto del río entero. El río no se preocupa por compartir su esencia, su existencia es su propia manifestación. La vida, como el río, es un flujo constante y abundante. Intentar retener o secretar sus verdades es como si una gota de agua intentara guardar el secreto de ser mojada. La liberación no es encontrar algo, sino reconocer que nunca estuviste separado de lo que buscabas. Eres el río, no una gota que busca el río. Eres el universo, no un fragmento del universo.
Y si la única cosa que te impide ser completamente libre, completamente en paz, no es la falta de conocimiento, no es un secreto que aún no has descubierto, sino la persistente creencia de que hay un tú, que necesita ser libre. Y si la libertad es simplemente el reconocimiento de que nunca estuviste atado, este reconocimiento no es una idea para entender intelectualmente, sino una experiencia para sentir en cada célula de tu ser. No es un destino al que llegar, sino el espacio que ya eres. Es el punto de inflexión donde la búsqueda cesa, no porque hayas encontrado algo, sino porque te das cuenta de que tú eres eso. Si sientes que algo se afloja en tu interior, si una capa de la ilusión comienza a desvanecerse, si la idea de un yo separado empieza a sentirse menos sólida, si la risa cósmica de la ironía te arranca una sonrisa, si reconoces en estas palabras un eco de algo que tu alma ya sabía, entonces por favor deja un like. Es una pequeña señal para el algoritmo, pero una gran afirmación para el río de la conciencia. Nos tomamos tan en serio ser guardianes del río, que olvidamos que somos parte del agua. El primer patrón, la primera ilusión que desvelaremos juntos, es esa sutil y pegajosa sensación de superioridad espiritual. Es la idea, a menudo no expresada, de que por poseer cierto conocimiento, o haber tenido ciertas experiencias, uno es intrínsecamente mejor o más avanzado que otros. Es el susurro del ego que te dice, ahora lo entiendes, ellos no. ¿Por qué caemos en esta trampa tan fácilmente? Porque desde niños, se nos enseña que el conocimiento es poder. Que saber algo que otros no saben nos hace especiales. Se nos premia por destacar. Por ser los mejores. Y cuando aplicamos esa misma lógica a la espiritualidad, buscamos una validación que refuerce nuestra identidad. Que nos haga sentir que el arduo camino que hemos recorrido ha valido la pena. Es una forma sutil del ego buscando ese reconocimiento, esa medalla de iluminado. Y tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos, porque es un patrón profundamente arraigado en nuestra psique social. Nos han condicionado a competir, incluso en el terreno de la trascendencia. Recuerdo a Sofía, una mujer brillante que había dedicado años a la meditación y a retiros silenciosos. Un día, en una reunión familiar, su hermana menor, que lidiaba con problemas económicos y de pareja, le confesó su frustración. Es un reconocimiento de que estás listo para fluir, no como una gota separada, sino como la corriente misma. Ahora, con esta comprensión más profunda, estamos listos para integrar todo lo que hemos visto. Estamos listos para dejar de ser los guardianes de supuestos secretos, y simplemente ser el juego, la danza, el río mismo. La verdadera espiritualidad no es un tesoro escondido, sino la risa de un niño, el murmullo del viento, el latido de tu propio corazón. El despertar no es una transformación de lo que eres, sino el reconocimiento de lo que siempre has sido, inalterado por cualquier secreto o conocimiento externo. Eres la totalidad, el vacío y la plenitud, la danza eterna, y nunca hubo nada que encontrar. Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra apreciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Dicen que hay secretos tan profundos que solo los despiertos pueden entender. Pero, ¿y si el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio? ¿Alguna vez te has sentido como un guardián de la verdad, con la urgencia de susurrarla solo a los elegidos? Felicidades, acabas de caer en la trampa más elegante del ego espiritual. Sofía, en lugar de simplemente escuchar, comenzó a explicarle con un tono sereno pero distante, cómo ella había superado eso gracias a sus prácticas espirituales. Con cada palabra, Sofía se sentía más elevada, más en paz, mientras su hermana se encogía, sintiéndose aún más incomprendida y pequeña. Sofía no se dio cuenta de que, en su intento de ayudar, desde esa supuesta superioridad, estaba construyendo un muro invisible, una barrera de juicio que la separaba de la conexión genuina. Su voz, suave como el algodón, se había convertido en un martillo que golpeaba la autoestima de su hermana. En ese momento, el té de Sofía ya no tenía el mismo sabor, se sentía amargo y vacío. La consecuencia de mantener este patrón inconsciente es devastadora, aunque silenciosa. Lo que empieza con una pequeña satisfacción interna, un yo sé algo que tú no, se convierte en una distancia emocional, una incapacidad para conectar verdaderamente. Esa pequeña brecha se agranda con el tiempo,
hasta que te encuentras en una torre de marfil de tu propia creación, espiritualmente superior, pero dolorosamente solo. Las oportunidades de aprendizaje, de empatía, de amor incondicional, se escurren entre los dedos, invisibles para quien se cree ya en la cima. Es como si el río, al creerse superior a sus orillas, dejara de nutrirlas, y al final, se secara a sí mismo. Y así, en esta búsqueda incesante, nos convertimos en guardianes de una ilusión. Nos aferramos a la creencia de que la espiritualidad es algo que se adquiere, se guarda celosamente, o se comparte con selectividad. Esto es porque hemos sido condicionados a ver el conocimiento y la experiencia como posesiones, como si el despertar fuera un logro personal que debe ser protegido de los no iniciados, o de aquellos que no lo entenderían. La promesa de liberación reside en comprender que esta mentalidad de secretos es precisamente lo que oscurece la verdad más simple. Ya somos, intrínsecamente, la completitud que buscamos. El despertar no es una transformación de lo que eres, sino el reconocimiento de lo que siempre has sido, inalterado por cualquier secreto o conocimiento externo. Piensen en un río que fluye. ¿Por qué el río no guarda su agua, sus secretos de fluidez, o su camino? El río simplemente es, se adapta, se entrega al curso. Cada gota de agua es el río en sí misma, sin necesidad de poseer el secreto del río entero. El río no se preocupa por compartir su esencia. Su existencia es su propia manifestación. Intentar retener o secretar sus verdades es como si una gota de agua intentara guardar el secreto de ser mojada. Es como si la vida misma en su juego cósmico olvidado, nos tomara tan en serio como guardianes del río, que olvidamos que somos parte del agua. Pero, ¿y si el verdadero secreto de la sabiduría no es saber más que nadie, sino reconocer que no hay nadie más al que superar? ¿Y si la verdadera liberación reside en desmantelar esa fantasía de superioridad, y sumergirte en la maravillosa, caótica y perfecta igualdad de todo lo que es? El río no juzga la suciedad de la orilla, simplemente fluye. Tu superioridad es como una roca que el río rodea sin esfuerzo. Cuanto más te esfuerzas por sentirte superior espiritualmente, menos conectado estás con la unidad que la espiritualidad supuestamente revela. Y este es solo el comienzo de nuestro viaje. Porque, si crees que la superioridad es una trampa, espera a ver cómo nos engaña la búsqueda incesante de la iluminación. Si reconoces este patrón de superioridad espiritual en ti, o en alguien que conoces, comparte en los comentarios qué pequeña señal te ha hecho darte cuenta. Si la semana pasada exploramos esa sutil trampa de la superioridad espiritual, ese juego en el que el ego se viste de despierto para sentirse especial, hoy vamos a sumergirnos un poco más profundo en otra de sus manifestaciones más elegantes. Porque, verás, una vez que el ego ha establecido su pequeña fortaleza de conocimiento superior, ¿qué es lo siguiente que hace? Empieza a construir muros, a crear la ilusión de que hay algo vital que debe buscar, algo que aún no posee, y que, una vez encontrado, lo completará. El primer secreto que guardamos es el de la superioridad moral o intelectual. Es la idea absurda de que, por tener un tipo particular de conocimiento, uno es intrínsecamente mejor o más avanzado que otros. Las personas hacen esto para reforzar su identidad, para sentirse especiales y validar su arduo camino de búsqueda. Es una forma sutil de ego buscando reconocimiento. Cuanto más te esfuerzas por sentirte superior espiritualmente, menos conectado estás con la unidad que la espiritualidad supuestamente revela. Esto solo acumula juicio y separación, creando barreras en lugar de puentes. El río no juzga la suciedad de la orilla, simplemente fluye. Tu superioridad es como una roca que el río rodea sin esfuerzo. Luego está el secreto de la búsqueda incesante. Es la creencia irónica de que la espiritualidad es un destino a alcanzar, un tesoro a desenterrar, en lugar de la experiencia de ser. Anhelamos un estado futuro de iluminación, para escapar de la incomodidad del presente, o para demostrar que se está haciendo el trabajo. Cuanto más buscas la iluminación, como algo externo a ti, menos la encuentras en el único lugar donde siempre ha estado, aquí y ahora. Esto nos condena a una vida entera dedicada a la persecución, siempre un paso por detrás de nuestra propia sombra. Buscar el agua cuando ya estás nadando en el río es un ejercicio de comedia cósmica. Y así llegamos al segundo patrón. El secreto de la búsqueda incesante. Es esa creencia irónica y profundamente arraigada de que la espiritualidad es un destino a alcanzar, un tesoro escondido esperando ser desenterrado, en lugar de la experiencia de ser, que ya está aquí, ahora mismo. Piénsalo bien, nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos?
Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Es como si el río se preocupara por guardar cada gota de agua, temiendo que, si fluye libremente, se quedará vacío. Psicológicamente, este patrón es un mecanismo de escape. Anhelamos un estado futuro de iluminación, para huir de la incomodidad del presente, de la simple y a veces monótona realidad de ser. O, lo que es aún más sutil, lo hacemos para demostrar, a nosotros mismos y a los demás, que estamos haciendo el trabajo, que somos serios en nuestro camino espiritual. Es una forma de validación externa e interna, una medalla invisible que nos colgamos por nuestra diligencia espiritual. Pero, ¿y si el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio? ¿Y si la búsqueda misma es la distracción más grande? Recuerdo a Elara, una mujer que conocí en un retiro de meditación. El tercer secreto es el de la perfección espiritual. Es la autoexigencia de ser impoluto, sin errores, sin emociones negativas, para ser verdaderamente despierto. Esto nace del miedo al juicio, el deseo de ser aceptado por la comunidad espiritual, o una interpretación literal de textos que hablan de pureza. Cuanto más intentas suprimir tus imperfecciones para ser espiritual, más te alejas de la aceptación radical que es el corazón de la espiritualidad. El resultado es una vida de autocensura y represión, construyendo una fachada en lugar de una existencia auténtica. El río acepta la lluvia y el lodo. Es perfectamente imperfecto. ¿Por qué no tú, que eres parte de ese mismo flujo? También guardamos el secreto del control sobre la vida. La ilusión de que, una vez despierto, puedes manipular los eventos, atraer solo lo bueno, o evitar el sufrimiento. Esto surge de un deseo de seguridad y previsibilidad, una resistencia profunda a la incertidumbre inherente a la existencia. Cuanto más intentas controlar los resultados de tu vida despierta, menos experimentas la libertad y la fluidez del Wu Wei. Esto lleva a una frustración constante y una guerra interna contra la realidad tal como es. El río no decide a dónde va, simplemente fluye. Intentar dirigir cada gota es agotador y francamente inútil. El quinto secreto es el de la verdadera felicidad. Tenía los ojos siempre un poco perdidos, como si buscaran algo en la distancia. Pasaba horas en silencio, no para estar presente, sino para encontrar la respuesta. Hablaba de su camino, como una escalada a una montaña invisible, siempre un pico más alto por conquistar. Un día, durante una caminata, tropezó y cayó en un pequeño arroyo. El agua fría la empapó. Al principio se enfadó, frustrada por la interrupción de su búsqueda contemplativa. Pero mientras se secaba, empapada y riendo por lo absurdo de la situación, se dio cuenta de algo. Había pasado años buscando el agua de la sabiduría, cuando ya estaba nadando en ella todo el tiempo. El secreto de la búsqueda incesante es que buscar el agua cuando ya estás nadando en el río es un ejercicio de comedia cósmica. La vida no es una búsqueda, es una inmersión. La consecuencia de esta búsqueda perpetua es una vida entera dedicada a la persecución, siempre un paso por detrás de la propia sombra. Es como si el horizonte se moviera cada vez que te acercas, dejándote con una sensación constante de insatisfacción y de que, aún no es suficiente. Te consumes en talleres, libros, gurús, técnicas, acumulando información, pero nunca encontrando la quietud que tanto anhelas. La promesa de la iluminación se convierte en una zanahoria que cuelga frente a ti, llevándote por un camino sin fin, donde cada supuesto avance es solo otra capa de la misma ilusión. La idea de que la felicidad es un estado constante y elevado que, una vez alcanzado, nunca se pierde. Esto es una malinterpretación de lo que significa la paz interior, confundiéndola con la ausencia de cualquier emoción desagradable. Cuanto más persigues la felicidad como un estado permanente, más te pierdes la riqueza y la sabiduría que se encuentran en el espectro completo de la experiencia humana. Es una búsqueda interminable de un pico emocional, ignorando los valles donde se encuentra la verdadera perspectiva. El río tiene sus rápidos y sus remansos, todos son parte de su ser. Querer solo los remansos es querer solo la mitad del río. Luego está el secreto de la renuncia al mundo. La creencia de que la espiritualidad requiere abandonar las posesiones, las relaciones o los placeres mundanos. Esto es una reacción exagerada a la dependencia materialista, o una interpretación literal de enseñanzas ascéticas. Cuanto más renuncias al mundo para encontrar lo espiritual, menos te das cuenta de que el mundo mismo es una manifestación divina, un campo de juego cósmico.
Esto resulta en una vida de negación, perdiéndose la belleza y la interconexión que están presentes en cada aspecto de la existencia. El río no renuncia a sus orillas, a los peces o a los árboles que lo rodean, los abraza y los nutre, y así, los años se acumulan, y con ellos, la frustración silenciosa de no haber llegado a esa esquiva meta, a esa perfección prometida. El alma se resiente, se cansa, y la alegría de simplemente ser asterisco se diluye en la ansiedad de llegar a ser asterisco. Es un desgaste emocional lento pero implacable, que deja un regusto amargo de oportunidades perdidas, de momentos no vividos plenamente, porque la atención siempre estuvo en el próximo paso, en el siguiente nivel. Pero, ¿y si te digo que la iluminación no es un destino sino el reconocimiento de que ya estás ahí? ¿Y si el tesoro no está escondido, sino que eres tú, despojado de la necesidad de buscarlo? La verdadera liberación no reside en encontrar algo, sino en soltar la idea de que algo te falta. El río no busca su cauce, simplemente fluye, no busca ser más río, ya lo es. Su existencia es su propia manifestación. ¿Por qué no tú, que eres parte de ese mismo flujo? La búsqueda termina cuando te das cuenta de que tú mismo eres el buscador y lo buscado, la ola y el océano, el río y el agua. No hay nada que adquirir, solo algo que recordar. Si has sentido alguna vez esa punzada de que algo te falta, o esa necesidad de seguir buscando y aprendiendo sin fin, no es porque estés incompleto, sino porque tu espíritu anhela la plenitud que ya posee y que ha olvidado. La vida es participación, no escape. Finalmente, el secreto de la identidad espiritual, la creencia de que tu yo espiritual es una identidad separada y más auténtica que tu yo cotidiano. Esto es un intento del ego de apropiarse de la experiencia de despertar, creando una nueva máscara más iluminada. Cuanto más te identificas con un yo espiritual separado, más te alejas de la verdad de que no hay un yo fijo que necesite ser espiritual, solo la conciencia que ya eres. Esto crea una fragmentación interna, donde el observador se convierte en otro personaje dentro del juego del ego. El río no tiene un yo separado, es la danza constante del agua y el cauce. El observador no está separado de lo observado, es la misma conciencia jugando a ser ambos. Un monje zen muy respetado, conocido por su sabiduría y serenidad, era visitado por personas de todas partes en busca de consejos. Un día, un joven aspirante a la iluminación le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el secreto para alcanzar la paz que usted irradia?». El monje, con una sonrisa, le sirvió té. Llenó la taza hasta el borde y siguió vertiendo, desbordando el líquido sobre la mesa. El joven, asombrado, exclamó: «Maestro, la taza ya está llena. No cabe más». El monje detuvo el vertido y, mirándolo a los ojos, dijo: «Así es tu mente, joven. Es un llamado a parar, a respirar y a simplemente ser asterisco. Y si este mensaje te está ayudando, si resuena contigo y crees que puede ayudar a otros a detener su propia búsqueda incesante, te invito a dejar tu like. Es una forma de cuidado colectivo, de enviar una señal al universo, de que estamos listos para dejar de buscar y empezar a vivir. Porque, en el fondo, ¿no es esa la verdadera compasión? Y ahora que hemos desnudado la ilusión de la búsqueda incesante, prepárate, porque el siguiente patrón va aún más profundo, revelando cómo incluso en nuestra espiritualidad, nos autoexigimos una perfección que nos aleja de nuestra propia humanidad. Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Dicen que hay secretos tan profundos que solo los despiertos pueden entender. Pero, ¿y si el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio? ¿Alguna vez te has sentido como un guardián de la verdad, con la urgencia de susurrarla solo a los elegidos? Felicidades, acabas de caer en la trampa más elegante del ego espiritual. Y aquí, en este punto de nuestra conversación, nos adentramos en un patrón aún más sutil y profundamente arraigado. Uno que opera en las capas más íntimas de nuestra identidad y sentido de existencia. Está tan llena de tus propias ideas sobre lo que es el despertar, sobre lo que debes buscar y guardar, que no hay espacio para que entre nada nuevo. ¿Cómo esperas encontrar la paz si tu taza está siempre desbordada con los secretos que crees poseer? Este es el patrón más profundo, la creencia en un yo separado, una entidad aislada que busca completarse o destacarse. Esta ilusión de separación es la raíz de la superioridad moral, la búsqueda incesante,
la perfección espiritual, el control sobre la vida, la felicidad constante, y la renuncia al mundo. La identidad espiritual es solo una máscara más sofisticada de este mismo yo separado. La liberación no es encontrar algo, sino reconocer que nunca estuvimos separados de lo que buscábamos, somos el río, no una gota que busca el río. La libertad es el reconocimiento de que nunca estuvimos atados, una experiencia que detiene la búsqueda y nos permite ser la totalidad. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto ha resonado en tu interior, es porque una parte de ti ya lo sabe. Has tenido el valor de mirar de frente estas ilusiones, de cuestionar los secretos, que quizás sin darte cuenta, también has guardado. Te has permitido la incomodidad de la deconstrucción y la claridad de la verdad. Es la creencia de que hay un secreto de la superioridad moral o intelectual. La idea absurda de que, por poseer un tipo particular de conocimiento, uno es intrínsecamente mejor o más avanzado que otros. Las personas se aferran a esto para reforzar su identidad, para sentirse especiales y validar su arduo camino de búsqueda. Es una forma a menudo inconsciente de ego buscando reconocimiento, una medalla invisible que se cuelga al cuello. Si alguna vez te has sorprendido pensando, ellos simplemente no lo entienden, o si supieran lo que yo sé, entonces has rozado la superficie de este patrón. Es el susurro engañoso de que tu viaje espiritual te ha elevado por encima de los demás, que has encontrado una verdad que te distingue. Y el gran paradoja es esta: cuanto más te esfuerzas por sentirte superior espiritualmente, menos conectado estás con la unidad que la espiritualidad supuestamente revela. ¿No es curioso? Intentas ascender, y al hacerlo, construyes muros que te aíslan. La consecuencia es una acumulación silenciosa de juicio y separación, creando barreras en lugar de puentes entre tú y el vasto océano de la vida. Imagina un río, majestuoso y constante en su fluir. Juzga el río la suciedad de la orilla, se detiene a pensar que es superior a la piedra que lo desvía. Esta es una tra. Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Esa era la pregunta, ¿verdad? Esa era la trampa que el ego, con su astucia espiritual, nos tendía. Pero, ¿y si descubrimos que esta sabiduría que tanto nos esforzamos por guardar, por proteger como un tesoro, no es algo que pueda gastarse, ni siquiera poseerse? La perspectiva se transforma radicalmente cuando comprendemos que aquello que buscábamos con tanto ahínco, que intentábamos atesorar y susurrar solo a los elegidos, no es una adquisición, sino un reconocimiento. No es un estado que se obtiene, sino la verdad intrínseca de lo que ya somos. No hay secretos espirituales que guardar, porque la esencia de todo ya está revelada en cada instante, en cada aliento, en cada gota de vida. Imagina de nuevo el río que fluye. ¿Por qué el río no guarda su agua, sus secretos de fluidez o su camino? El río simplemente es, se adapta, se entrega al curso. Cada gota de agua es el río en sí misma, sin necesidad de poseer el secreto del río entero. El río no se preocupa por compartir su esencia, su existencia es su propia manifestación, simplemente fluye, rodeando sin esfuerzo cualquier obstáculo. Tu superioridad es como esa roca, el río de la vida te rodea sin esfuerzo mientras tú, aferrado a tu roca, te pierdes la danza infinita del agua. Nos tomamos tan en serio ser guardianes del río, que olvidamos que somos parte del agua. Y esto nos lleva a un segundo secreto ilusorio, el de la búsqueda incesante. Es la creencia, profundamente irónica, de que la espiritualidad es un destino a alcanzar, un tesoro a desenterrar, en lugar de la experiencia de ser que ya eres. Anhelamos un estado futuro de iluminación para escapar de la incomodidad del presente, o para demostrar que estamos haciendo el trabajo, que estamos progresando. Una vez conocí a un hombre llamado Mateo, un buscador incansable. Pasó décadas viajando por el mundo, de ashram en ashram, de gurú en gurú, siempre con la misma pregunta en los labios: ¿cuál es el siguiente paso hacia el despertar? Acumuló libros, técnicas, mantras. Su biblioteca era una torre de Babel de sabiduría, y su mente, un laberinto de conceptos. Pero cuando le preguntabas qué sentía en su corazón, había un vacío, una inquietud constante, una sensación de que aún no había llegado. El paradoja es cruelmente hermosa aquí.
Cuanto más buscas la iluminación como algo externo a ti, menos la encuentras en el único lugar donde siempre ha estado, aquí y ahora. La vida, como el río, es un flujo constante y abundante. Intentar retener o secretar sus verdades, es como si una gota de agua intentara guardar el secreto de ser mojada. Nos tomamos tan en serio ser guardianes del río, que olvidamos que somos parte del agua, y que el juego cósmico es justamente ese, el de ser el río, no el de controlarlo. Quizás en este punto, una parte de ti se resista. Pero, ¿y si esto es solo una forma de eludir la responsabilidad de mi camino espiritual? Podrías pensar. Es una resistencia natural y comprensible. Hemos sido condicionados a creer que el crecimiento es una lucha, una conquista. Pero la verdadera responsabilidad reside en soltar la ilusión de control, en permitir que la conciencia que ya eres, se despliegue sin esfuerzo. Otra resistencia podría ser, si no hay secretos que guardar, entonces ¿qué sentido tiene la búsqueda? ¿Qué hago con todo lo que he aprendido? Esta es una pregunta poderosa. El sentido no desaparece, se transforma. La búsqueda deja de ser una persecución para convertirse en una danza. Lo aprendido no se pierde, sino que se integra en la sabiduría de ser, no de poseer. Es como el árbol que no busca el sol, sino que simplemente crece hacia él, absorbiéndolo en cada hoja, en cada rama. La consecuencia es una vida entera dedicada a la persecución, siempre un paso por detrás de la propia sombra, como un perro persiguiéndose la cola. Buscar el agua cuando ya estás nadando en el río es un ejercicio de comedia cósmica, ¿no lo crees? Y no te pierdas el siguiente patrón, porque es donde la perfección se convierte en prisión. Luego, nos encontramos con el secreto de la perfección espiritual. Es la autoexigencia de ser impoluto sin errores, sin emociones negativas, para ser verdaderamente despierto. ¿De dónde viene esto? Del miedo al juicio, del deseo de ser aceptado por una comunidad espiritual idealizada, o de una interpretación literal de textos que hablan de pureza. Si alguna vez te has avergonzado de sentir enojo, tristeza o celos, creyendo que no son espirituales, has caído en esta trampa. Has intentado esconder una parte de ti mismo como si fuera un defecto de fabricación. Recuerdo a una mujer, Elara, que se esforzaba por mantener una sonrisa etérea y una voz serena en todo momento. Su casa era impecable, sus palabras siempre medidas y positivas. Pero debajo de esa fachada de perfección, había un volcán de emociones reprimidas, una furia silenciosa por no poder ser simplemente humana. Lloraba en secreto en el baño, sintiéndose un fraude, porque la imagen que proyectaba no podía sostener la riqueza desordenada de su interior. Su crecimiento es orgánico, sin esfuerzo, una manifestación natural de su ser. Y tal vez sientas, esto suena demasiado fácil, o demasiado difícil. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Es cierto, el camino no es fácil en el sentido de que desafía profundamente nuestras programaciones más arraigadas. Requiere una honestidad brutal con uno mismo y una disposición a desmantelar viejas estructuras. Pero es fácil en el sentido de que no hay nada que forzar, nada que adquirir. Es un camino de desaprendizaje, de soltar. No es un salto cuántico sin una serie de pequeños, casi imperceptibles, actos de rendición, de confianza en el flujo de la vida. Es un proceso orgánico, como una semilla que se convierte en árbol, sin prisa, pero sin pausa. Si esta conversación tocó algo profundo en ti, si te resonó la idea de que la liberación no es un destino sino el reconocimiento de lo que ya eres, y si crees que más personas merecen encontrar esta perspectiva en el momento justo, por favor, deja tu like. Es una pequeña forma de permitir que el río de la conciencia fluya un poco más lejos. Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Y el paradoja salta a la vista. Cuanto más intentas suprimir tus imperfecciones para ser espiritual, más te alejas de la aceptación radical que es el corazón de la verdadera espiritualidad. La consecuencia es una vida de autocensura y represión, construyendo una fachada en lugar de una existencia auténtica. El río acepta la lluvia y el lodo, es perfectamente imperfecto. ¿Por qué no tú, que eres parte de ese mismo flujo? Y este anhelo de perfección nos lleva directamente a otro espejismo, el secreto del control sobre la vida. La ilusión de que, una vez despierto, puedes manipular los eventos, atraer solo lo bueno, o evitar el sufrimiento.
Es fascinante cómo nuestro deseo de seguridad y previsibilidad nos hace resistir profundamente la incertidumbre inherente a la existencia. Hemos sido condicionados a creer que el control es sinónimo de poder, y así, el despertar se convierte en otra herramienta para intentar doblegar la realidad a nuestra voluntad. Conocí a un hombre que, tras años de práctica espiritual, creía haber dominado las leyes del universo. Se frustraba inmensamente cuando su coche se averiaba, o cuando una relación no salía como esperaba. «Pero si estoy vibrando alto», exclamaba indignado, como si el cosmos le debiera un camino de rosas. No podía concebir que el dolor o el desafío pudieran ser parte de la danza. Dicen que hay secretos tan profundos que solo los despiertos pueden entender. Pero, ¿y si el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio? ¿Alguna vez te has sentido como un guardián de la verdad, con la urgencia de susurrarla solo a los elegidos? Felicidades. Acabas de caer en la trampa más elegante del ego espiritual. La ilusión a deconstruir es la creencia arraigada de que la espiritualidad es algo que se adquiere, se guarda celosamente o se comparte con selectividad. Las personas se aferran a esta noción porque han sido condicionadas a ver el conocimiento y la experiencia como posesiones, como si el despertar fuera un logro personal que debe ser protegido de los no iniciados, o de aquellos que no lo entenderían. La promesa de liberación reside en comprender que esta mentalidad de secretos es precisamente lo que oscurece la verdad más simple. Ya somos, intrínsecamente, la completitud que buscamos. El despertar no es una transformación de lo que eres, sino el reconocimiento de lo que siempre has sido, inalterado por cualquier secreto o conocimiento externo. Nos preguntamos por qué el río no guarda su agua, sus secretos de fluidez o su camino. El río simplemente es, se adapta, se entrega al curso. Cada gota de agua es el río en sí misma, sin necesidad de poseer el secreto del río entero. Y el paradoja es claro. Cuanto más intentas controlar los resultados de tu vida despierta, menos experimentas la libertad y la fluidez del Wu Wei, de la acción sin esfuerzo. La consecuencia es una frustración constante y una guerra interna contra la realidad tal como es, una batalla agotadora que nunca se puede ganar. El río no decide a dónde va, simplemente fluye. Intentar dirigir cada gota es agotador y francamente inútil. Y si crees que esto es todo, espera, porque la ilusión de la verdadera felicidad es aún más seductora. Es la idea de que la felicidad es un estado constante y elevado que, una vez alcanzado, nunca se pierde. Una malinterpretación de lo que significa la paz interior, confundiéndola con la ausencia de cualquier emoción desagradable. ¿Cuántas veces nos han vendido la idea de que los iluminados siempre sonríen, siempre están en éxtasis? Esto nos lleva a una búsqueda interminable de un pico emocional, ignorando los valles donde se encuentra la verdadera perspectiva, la sabiduría más profunda. El río tiene sus rápidos y sus remansos. Todos son parte de su ser. Querer solo los remansos es querer solo la mitad del río, ¿no te parece? Y esta negación de la experiencia completa nos conduce al siguiente secreto, el de la renuncia al mundo. El río no se preocupa por compartir su esencia. Su existencia es su propia manifestación. La vida, como el río, es un flujo constante y abundante, e intentar retener o secretar sus verdades es como si una gota de agua intentara guardar el secreto de ser mojada. Conectamos esto con la vida como un juego cósmico olvidado, donde nos tomamos tan en serio ser guardianes del río, que olvidamos que somos parte del agua. El secreto de la superioridad moral o intelectual es la idea absurda de que, por tener un tipo particular de conocimiento, uno es intrínsecamente mejor o más avanzado que otros. Las personas lo hacen para reforzar su identidad, para sentirse especiales y validar su arduo camino de búsqueda. Es una forma sutil de ego buscando reconocimiento. Cuanto más te esfuerzas por sentirte superior espiritualmente, menos conectado estás con la unidad que la espiritualidad supuestamente revela. Esto lleva a la acumulación de juicio y separación, creando barreras en lugar de puentes. El río no juzga la suciedad de la orilla, simplemente fluye. Tu superioridad es como una roca que el río rodea sin esfuerzo. El secreto de la búsqueda incesante es la creencia irónica de que la espiritualidad es un destino a alcanzar, un tesoro a desenterrar, en lugar de la experiencia de ser. La creencia de que la espiritualidad requiere abandonar las posesiones, las relaciones o los placeres mundanos, una reacción exagerada a la dependencia materialista,
o una interpretación literal de enseñanzas ascéticas que, en su contexto original, quizás tenían otro significado. El río no renuncia a sus orillas, a los peces o a los árboles que lo rodean, los abraza y los nutre. La vida es participación, no escape. Y finalmente, llegamos al secreto de la identidad espiritual. La creencia de que tu yo espiritual es una identidad separada y más auténtica que tu yo cotidiano. Un intento del ego de apropiarse de la experiencia de despertar, creando una nueva máscara más iluminada. Si alguna vez te has sentido como si tu yo espiritual fuera alguien diferente, más puro, más sabio que la persona que va al trabajo o paga las facturas, entonces este patrón te resuena. El paradoja aquí es la guinda del pastel. Cuanto más te identificas con un yo espiritual separado, más te alejas de la verdad de que no hay un yo fijo que necesite ser espiritual, solo la conciencia que ya eres. La consecuencia es una fragmentación interna, donde el observador se convierte en otro personaje dentro del juego del ego, Tómate un momento, respira profundamente. Siente el aire entrar y salir, nota el peso de tu cuerpo, la silla bajo ti, el sonido a tu alrededor. ¿Qué sientes? Se anhela un estado futuro de iluminación, para escapar de la incomodidad del presente, o para demostrar que se está haciendo el trabajo. Cuanto más buscas la iluminación como algo externo a ti, menos la encuentras en el único lugar donde siempre ha estado, aquí y ahora. Esto resulta en una vida entera dedicada a la persecución, siempre un paso por detrás de la propia sombra. Buscar el agua cuando ya estás nadando en el río, es un ejercicio de comedia cósmica. El secreto de la perfección espiritual es la autoexigencia de ser impoluto, sin errores, sin emociones negativas, para ser verdaderamente despierto. Esto nace del miedo al juicio, el deseo de ser aceptado por la comunidad espiritual, o una interpretación literal de textos que hablan de pureza. Cuanto más intentas suprimir tus imperfecciones para ser espiritual, más te alejas de la aceptación radical que es el corazón de la espiritualidad. Esto conduce a una vida de autocensura y represión, construyendo una fachada en lugar de una existencia auténtica. El río acepta la lluvia y el lodo, es perfectamente imperfecto. ¿Por qué no tú que eres parte de ese mismo flujo? El secreto del control sobre la vida es la ilusión de que, una vez despierto, puedes manipular los eventos, atraer solo lo bueno, o evitar el sufrimiento. Quizás una ligera incomodidad, un eco de resistencia, o tal vez una curiosidad suave. Todo eso está bien, es parte del viaje. Cada emoción, cada pensamiento que surge, es una señal, un susurro del despertar que ya está ocurriendo. No hay nada malo en sentir lo que sientes, ni en haber llegado hasta aquí con ciertas expectativas. De hecho, es precisamente esa honestidad con tu experiencia lo que te acerca más a la verdad. Has navegado por aguas que, quizás, te han parecido turbulentas, desafiando viejas creencias y desmantelando conceptos arraigados. Y cada vez que has sentido un nudo en el estómago, o una punzada de resistencia, ha sido un paso más en este proceso de reconocer lo que siempre fuiste. Recuerda el río. Hemos hablado de él, de su fluir incesante, de su sabiduría innata. ¿Pero te has dado cuenta de que el río no comparte sus secretos? No porque los guarde celosamente, sino porque no los tiene, simplemente asterisco es asterisco. Y en ese simple asterisco ser asterisco, se revela todo. Hemos explorado cómo intentamos guardar el secreto de una supuesta superioridad, como si el río se creyera mejor que el arroyo. Hemos visto la ironía de buscar la iluminación como si fuera un tesoro escondido, mientras ya estamos nadando en sus aguas. Y hemos desentrañado la farsa de la perfección espiritual, como si el río se avergonzara de sus remansos o de la lluvia que enturbia sus aguas por un momento. Este deseo de seguridad y previsibilidad es una resistencia profunda a la incertidumbre inherente a la existencia. Cuanto más intentas controlar los resultados de tu vida despierta, menos experimentas la libertad y la fluidez del Wu Wu Wei. Esto genera frustración constante, y una guerra interna contra la realidad tal como es. El río no decide a dónde va, simplemente fluye. Intentar dirigir cada gota es agotador y francamente inútil. El secreto de la verdadera felicidad es la idea de que la felicidad es un estado constante y elevado que, una vez alcanzado, nunca se pierde. Esto es una malinterpretación de lo que significa la paz interior, confundiéndola con la ausencia de cualquier emoción desagradable.
Cuanto más persigues la felicidad como un estado permanente, más te pierdes la riqueza y la sabiduría que se encuentran en el espectro completo de la experiencia humana. Esto resulta en una búsqueda interminable de un pico emocional, ignorando los valles donde se encuentra la verdadera perspectiva. El río tiene sus rápidos y sus remansos, todos son parte de su ser. Querer solo los remansos es querer solo la mitad del río. El secreto de la renuncia al mundo es la creencia de que la espiritualidad requiere abandonar las posesiones, las relaciones o los placeres mundanos. Esta es una reacción exagerada a la dependencia materialista, o una interpretación literal de enseñanzas ascéticas, pero hay más, mucho más, en esta danza cósmica del olvido. El cuarto patrón, el cuarto secreto que nos impide realmente fluir, es la ilusión del control sobre la vida. Es esa creencia, tan profundamente arraigada, de que una vez que has despertado, puedes de alguna manera manipular los eventos, atraer solo lo bueno, y evitar a toda costa el sufrimiento. ¿No es curioso? Pasamos de intentar controlar nuestra imagen espiritual a intentar controlar el universo mismo. Es como si el río, en su majestuoso fluir, de repente decidiera que solo quiere ir cuesta abajo, que no quiere encontrarse con rocas, ni desbordarse, ni evaporarse para luego volver como lluvia. Psicológicamente, esto nace de un deseo primario de seguridad, de previsibilidad. Vivimos en un mundo que nos bombardea con la idea de que debemos tener el control, de que la incertidumbre es el enemigo. Y cuando nos sumergimos en el camino espiritual, a menudo llevamos esta misma mochila. Buscamos en la espiritualidad una especie de póliza de seguro cósmica, una garantía de que, si hacemos las cosas bien, la vida nos devolverá solo experiencias agradables. Queremos la paz, pero la queremos a nuestros términos, sin el caos que a veces la precede. Es una resistencia profunda a la maravillosa, aterradora e inherente incertidumbre de la existencia. Cuanto más renuncias al mundo para encontrar lo espiritual, menos te das cuenta de que el mundo mismo es una manifestación divina, un campo de juego cósmico. Esto lleva a una vida de negación, perdiéndose la belleza y la interconexión que están presentes en cada aspecto de la existencia. El río no renuncia a sus orillas, a los peces o a los árboles que lo rodean, los abraza y los nutre. La vida es participación, no escape. El secreto, de la identidad espiritual, es la creencia de que tu yo espiritual es una identidad separada y más auténtica que tu yo cotidiano. Este es un intento del ego de apropiarse de la experiencia de despertar, creando una nueva máscara más iluminada. Cuanto más te identificas con un yo espiritual separado, más te alejas de la verdad de que no hay un yo fijo que necesite ser espiritual, solo la conciencia que ya eres. Esto causa una fragmentación interna, donde el observador se convierte en otro personaje dentro del juego del ego. El río no tiene un yo separado, es la danza constante del agua y el cauce. El observador no está separado de lo observado, es la misma conciencia jugando a ser ambos. Un monje zen muy respetado, conocido por su sabiduría y serenidad, era visitado por personas de todas partes en busca de consejos, y es en esa resistencia donde nos perdemos. Recuerdo a un viejo amigo, un hombre que había pasado años meditando, leyendo textos sagrados y asistiendo a retiros. Se sentía, y con razón, muy conectado con su interior. Un día, su coche se averió en medio de la carretera, bajo una lluvia torrencial, y llegó tarde a una cita importante. Lo encontré días después, furioso, casi desilusionado. ¿De qué sirve todo esto?, me dijo. He trabajado tanto en mi paz interior, en atraer lo positivo, y mira, el universo me manda esto. ¿No debería yo poder controlar estas cosas ya? Había confundido el despertar con la adquisición de un superpoder para evitar los baches de la vida. Su paz era condicional, dependiente de que el mundo exterior se alineara con sus deseos. Y la consecuencia de esta mentalidad es una frustración constante, una guerra interna contra la realidad tal como es. Cada vez que la vida no se ajusta a nuestro guión espiritual, nos sentimos traicionados, como si hubiéramos fallado en nuestra práctica. Es un ciclo agotador, un intento inútil de remar contra la corriente. Cuanto más intentas controlar los resultados de tu vida despierta, menos experimentas la libertad y la fluidez del *vid y *, esa acción sin esfuerzo que proviene de la alineación con el flujo natural de la vida. Un día, un joven aspirante a la iluminación le preguntó: Maestro, ¿cuál es el secreto para alcanzar la paz que usted irradia?
El monje, con una sonrisa, le sirvió té. Llenó la taza hasta el borde. Si sientes que algo dentro de ti resuena con estas palabras, si hay una quietud que se asoma a través del ruido, es porque la semilla de esta comprensión ya está en ti. No porque yo lo diga, sino porque algo en tu propia experiencia ya lo sabe. No hay una verdad que deba ser forzada, solo un reconocimiento que se despliega cuando estás listo para verlo. La elección y el momento de este cambio pertenecen enteramente a ti. Cuando estés listo, si sientes el suave tirón de la curiosidad, te invito a preguntarte, ¿qué pasaría si ya no hubiera nada que buscar, nada que proteger, nada que ocultar? No necesitas responder ahora, ni compartirlo con nadie. Es una pregunta para el silencio de tu propio ser. Mira el río una vez más. Observa cómo fluye, sin esfuerzo, sin juicios, sin secretos. No hay un río que esté despierto o dormido. Solo el fluir constante. Y tú, que observas, eres parte de ese mismo fluir. La vida, como el río, es una danza sin fin. Un juego cósmico, donde olvidamos que somos los jugadores y el juego a la vez. El río no decide a dónde va, simplemente fluye. A veces se encuentra con una roca y la rodea. A veces se desborda y nutre la tierra. A veces se ralentiza en un remanso y descansa. Nunca intenta dirigir cada gota, cada corriente. Imagina el agotamiento de una gota de agua intentando controlar el destino de todo el río. Es una comedia cósmica, ¿verdad? Y francamente, inútil. El verdadero poder no reside en el control, sino en la entrega. En la comprensión de que la vida, en su infinita sabiduría, ya está fluyendo perfectamente, incluso cuando no se ajusta a nuestras pequeñas expectativas. El insight liberador aquí es que la paz no es la ausencia de caos, sino la presencia de calma en medio del caos. Es permitir que la vida sea lo que es, y confiar en que, como el río, tienes la capacidad de adaptarte, de fluir, de encontrar tu camino. Y si esto te resuena, si sientes que hay una verdad profunda en estas palabras, una que tu ser ya conoce, entonces te pregunto, ¿estás listo para soltar el remo? Pero esto es solo el principio. Porque si la ilusión del control es un velo, lo que viene después es aún más profundo, desafiando la propia noción de lo que significa ser feliz, y de cómo nos relacionamos con el mundo. Quizás toda esta jornada nunca fue sobre encontrar algo nuevo, sino sobre recordar lo que nunca se perdió. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si quieres continuar explorando estas profundidades, te invito a suscribirte y a compartir en los comentarios qué impacto ha tenido esta conversación en tu propia jornada. Esto es solo el principio. El secreto es que nunca hubo un secreto. Prepárate, porque las próximas revelaciones pueden cambiar tu percepción de todo. Si aún no te has unido a nuestra comunidad de exploradores del espíritu, de aquellos que están despertando a la danza cósmica de la existencia, inscríbete ahora. Es un espacio para recordar lo que siempre has sido. Nos pasamos la vida buscando la iluminación, el despertar, y cuando creemos haberlo encontrado, ¿qué hacemos? Lo primero es pensar en cómo protegerlo, cómo no gastar nuestra preciada sabiduría. ¡Qué ironía cósmica! Dicen que hay secretos tan profundos que solo los despiertos pueden entender. Pero, ¿y si el mayor secreto es que no hay secretos, solo capas de olvido sobre lo obvio? ¿Alguna vez te has sentido como un guardián de la verdad, con la urgencia de susurrarla solo a los elegidos? Felicidades, acabas de caer en la trampa más elegante del ego espiritual. Y así llegamos, casi sin darnos cuenta, al patrón más profundo, la raíz de todos esos secretos que creemos guardar. Este no es un secreto sobre lo que haces, sino sobre lo que crees ser. Es el patrón del yo, separado, esa pequeña pero persistente voz que susurra que eres un fragmento, una entidad aislada luchando por sobrevivir en un universo indiferente. Es la creencia de que hay un tú que necesita ser protegido, un tú que puede ganar o perder, un tú que está separado del río,